Hemos visto la legislación, la estructura de la legislación para plásticos o para materiales de contacto con alimentos en general de Estados Unidos, de Chile y del Mercosur. ¿Sí? Así que vamos a ver, recuerden que hay tres formas en que para Estados Unidos, tres formas en que se aprueban los materiales, incluso se habla de aditivos alimentarios indirectos. Entonces hay tres formas de que se aprueban. Vamos a ver ese resumen. Esta parte 2 hemos visto tres tipos de legislación. Vamos a empezar a mirar la legislación de Estados Unidos relacionado a plásticos. El primer detalle que tenemos que considerar es que para Estados Unidos hay un concepto de aditivo alimentario indirecto, que es básicamente el aditivo que entra en contacto con los alimentos como parte del empaque, almacenamiento o procesamiento, pero que no está destinado a agregarse directamente. Entonces, esto es interesante, es decir, si yo tengo un empaque de una bebida, si es que hay algún aditivo que ingresa al alimento, pues ese se considera aditivo, pero que no está destinado a agregarse directamente. O sea, por eso que estamos hablando de aditivo indirecto. Entonces es interesante ahí el concepto que tiene Estados Unidos en la legislación. Se denomina aditivo porque al agregarse al alimento forma partes, termina siendo componente del alimento y puede tener un efecto técnico sobre el alimento. Entonces, ¿cuáles son estos ingredientes indirectos o aditivos indirectos? Son varios. El primero son los adhesivos o revestimientos y componentes de revestimiento. Entonces aquí algunos elementos de revestimiento. Otro componente son los componentes de papel y cartón. El C son los polímeros. Sí. Esto está en la sección 177 de los registros federales de Estados Unidos. Este está en el 176 y esto de acá está en el 175. Y hay un cuarto que son los adyuvantes o ayudas de proceso, en otras palabras, está en la parte 178. Entonces, eso es lo primero, digamos, que debemos comprender respecto a Estados Unidos. Después, hay tres rutas, es decir, todos estos que pueden convertirse en ingrediente, hay tres rutas para aprobarse, para aprobar, rutas de aprobación, pongamos así. ¿Ok? El primero es el proceso de petición de aditivos alimentarios, por las siglas en inglés FAB, pero es el proceso de petición de aditivos alimentarios. Se hace el trámite legal, en otras palabras, y ese se adiciona, en el caso de los polímeros, obviamente termina en el 177. Entonces estamos hablando de cómo probamos una sustancia de contacto con los alimentos, ya eso estamos hablando. Entonces un aditivo o sustancia, es decir, cómo probamos, ruta de probación de sustancias de contacto con alimentos, ¿sí? Entonces la primera es que se haga un proceso de petición de aditivos alimentarios y se adiciona al listado que está en el 177. Recuerden, en el título 21, por acá lo voy a poner, está de los registros federales de Estados Unidos, que es la sección de alimentos. Entonces, este título 21, sección 177, pues ahí se van agregando. La otra forma, entonces, esta es una. La segunda forma es el proceso de notificación de contacto con alimentos, o los famosos FCN, pero es un proceso de notificación. Una vez que la FDA, porque la FDA es la que administra, lo revisa y lo acepta, se agrega a una lista de notificaciones efectivas. Hay una lista de notificaciones. Ahí lo vimos en la web, lo vamos a ver de nuevo seguramente. Y la tercera forma es cuando el aditivo, el elemento que va a entrar en contacto con los alimentos, cumple la regla de umbral de
regulación, o más conocido como TOR. ¿Sí? Entonces, esas son las 3 formas que hay para que se aprueben una sustancia de contacto con alimentos, y que está dentro del concepto de aditivos indirectos. Ahora, ¿cuál es este umbral? De aquí. Hay 2 formas. Primero, que no se ha demostrado que una sustancia conocida o que alguien que quiere comercializar no es carcinógena. Primero, entonces, que no es carcinógena. La segunda, cuando el uso da como resultado una concentración muy baja, es decir, máximo 0,5 ppb, partes por billón, muy, muy, muy bajita. Esa es la tercera. Y también hay ciertos ensayos de migración que se pide dentro de Estados Unidos.